Gracia y paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, concluyendo esta semana, este día domingo 18 de septiembre, en que Dios nos ha concedido el privilegio para poder analizar el tema de la séptima trompeta del Apocalipsis. Les saluda a su hermano en Cristo, Edwin Balseca, desde Quito, Ecuador. El texto bíblico, el cual utilizaremos en esta mañana para poder discernir el mensaje que nos trae la palabra del Señor, es el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 19, en donde nos hace referencia al tercer y último ay. A la luz de la palabra, el texto nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y se oyeron voces fuertes que decían: el reino del mundo es ahora el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. Luego los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se inclinaron hasta el suelo y lo adoraron diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Tú eres el que es y has sido. Te damos gracias porque hiciste uso de tu gran poder y comenzaste a gobernar. Los que no creen en ti se enojaron, pero ahora ha llegado el momento de tu ira. Ahora es el momento de juzgar a los muertos. Es el momento de recompensar a tus siervos, los profetas, y de recompensar a tu pueblo santo, a los que te respetan, tanto grandes como pequeños. Es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se veía el cofre sagrado que guardaba el pacto. Hubo rayos, ruidos, truenos, un terremoto y una gran tormenta. Para muchas personas que no han revisado o no han estudiado el libro de Apocalipsis, estas frases, estas palabras, estos versículos imbuyen en su corazón miedo y temor. Cuando hablamos de juzgar, de truenos, tormentas, terremotos, más sin embargo, para quienes somos hijos de Dios y procuramos cada día con esfuerzo y denuedo vivir y servirle conforme al propósito del Señor, esta es la esperanza de que los tiempos finales se han acercado y que ahora el reino del Señor y de su Cristo estará presente más que nunca y su reinado será perpetuo. El objetivo principal de este estudio, mis amados hermanos, es poder aprender que esta última visión nos habla acerca de un drama catastrófico a través de los feroces caballos, dragones, que tiene el propósito de traer mortandad, es decir, una horda caótica. Sin embargo, la séptima trompeta es totalmente distinta. Con esta última trompeta se comunica y se anuncia jubilosamente la llegada del reino de Dios. Sí, es cierto, seguido de juicios y muerte. Así que la séptima trompeta también es de vida y bendición, que es antecedida por las 6 trompetas del horrendo juicio. Esta es una esperanza de vida. Mis amados hermanos, en el interludio de 2 partes, en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 al 11 y el 14, este ha llegado a su fin, y Juan prosigue con una serie de trompetas, de la cual la séptima es la que continúa. Esta trompeta presenta semejanzas con el séptimo sello y la séptima copa. Las 3 tienen como escenario el cielo, donde se observa silencio, Apocalipsis 8.1. Se escuchan voces fuertes en Apocalipsis 11.15. Y hay una voz que dice: ha concluido, en Apocalipsis 16.17.
Las tres se dan al final de ciclos de 7 pares y dan información acerca del fin del tiempo. Sin embargo, mis amados hermanos del grupo edificados en la palabra y amigos oyentes, las diferencias son vitales e importantes porque el séptimo sello introduce las 7 trompetas. La séptima trompeta revela una celebración de triunfo, como si se hubiera ganado la batalla contra el enemigo. Mas la séptima copa señala la última plaga en la naturaleza, tan grave que no tiene sin igual. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 y 21. El último segmento de este capítulo, mis hermanos, que introduce el juicio final, contiene 2 himnos, uno sobre el reino y el otro sobre acción de gracias por lo que Dios ha hecho. El primero menciona a Cristo como soberano eterno en su reino, en el sentido de que se ha acabado la guerra con Satanás. El segundo está dirigido a Dios, habla de su poder divino, de juzgar a los muertos, de recompensar a los profetas y a los santos, y de destruir a los destructores. El segundo himno que cantan los 24 ancianos se refiere al día del juicio, como si perteneciera al pasado. Ambos himnos son son cánticos de victoria, que llevan a su punto culminante de la serie de trompetas. En síntesis, mis amados hermanos, podríamos decir que la séptima trompeta nos ofrece una visión celestial, en la que Cristo triunfa ampliamente sobre sus enemigos. La liturgia de acción de gracias que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19 que lo leímos, nos muestra sorprendidos por la música. Pasando el segundo ay, la segunda señal dada al mundo para la conversión, el séptimo ángel toca la trompeta que introduce al tercer ay, en los versículos del 14 al 15. El séptimo sello había quedado en suspenso. Se había hecho en el cielo un silencio de media hora aguardando el juicio de Dios. Pero este no se había realizado inmediatamente, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1-2. Mas cuando el séptimo ángel toca la trompeta, esperaríamos el cumplimiento del juicio, pero nuevamente este queda en suspenso, y Juan nos presenta una celebración. El bloque textual que concluye con esta celebración celestial comenzó también con un culto en el cielo, como lo vemos en los libros de Apocalipsis, que en los capítulos 4 y 5. En el capítulo 7, en los capítulos del 9 al 12. Llegamos ahora a una de las sorpresas más grandes de este libro, tan lleno de ellas. Las trompetas eran azotes indescriptibles, seguidos por el agridulce mandato profético dirigido a Juan, en los capítulos 10 y 11. Y la historia violenta de los 2 testigos, en el capítulo 11, versículo 3 y versículo 13. Sigue así un aviso ominoso. Enseguida pronto viene el tercer ay. Entonces suena la trompeta y escuchamos un alegre grito de victoria y un cántico jubiloso al Señor. La última vez que escuchamos música fue con el cántico nuevo del coro unido de vivientes y ancianos, en los versículos 5 y 9 y 13. Complementando después con las aclamaciones orales de la multitud, redimida junto con los ángeles, los ancianos y los seres vivientes, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 10 y 12. En efecto, ninguno de los sellos, tampoco el séptimo o trompetas, traía música. El reino se realiza primero en himnos y después en narración. En su celebración hoy también la comunidad de fe experimenta la presencia del reino en alabanza y anticipa su triunfo final. Es por eso, mis amados hermanos, que debemos recordar que los sellos y las trompetas constituyen un ciclo unificado, en el cual el séptimo sello consiste precisamente en las 7 trompetas. Por eso la séptima trompeta es el gran final, no sólo de las trompetas, sino también del septenario de los sellos. Anunciado el Evangelio, constituida la Iglesia, se celebra una gran liturgia de acción de gracias,
ante todo lo que acontece en la tierra. En el cielo se alaba a Dios. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, versículo 17. Cuando Juan escribe, tiene ya un sentido técnico e indica la celebración de la Cena del Señor. Esta es la única vez que ocurre el verbo Eucharistoin en Apocalipsis, un verbo característico del lenguaje de Pablo, quien lo utiliza especialmente en la introducción en las epístolas de Romanos capítulo 1, versículo 8, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, y en Efesios capítulo 1, versículo 16. También lo vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 3, y así en algunos capítulos adicionales de la Biblia. Es importante notar que el reino de Dios debe ser motivo de gratitud al Señor, no solo de adoración o alabanza. Los 24 ancianos llenos de gozo del reino comienzan dando gracias al Señor porque Él, en su gracia y misericordia, ha tomado el mando del universo. Se trata de un favor que Dios nos ha hecho. Ha contestado nuestra oración por la venida de su reino. En el cielo resuenan voces potentes que proclaman a nuestro Señor y a su Cristo pertenece el dominio del mundo y reinará por los siglos de los siglos, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Desde el cielo se ve que el reino, el dominio sobre todo el universo pertenece a un único reinante, que es Dios y su Cristo. Ese reino único es el reino eterno, como lo podemos también apreciar en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13-14. Aquí los 24 ancianos se postran por tierra, celebran una liturgia y adoran a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. Apocalipsis 11, 17. No se usa la fórmula simple, el que eres, el que eras y el que viene, porque ahora estamos ya en plenitud de los tiempos. El que viene está presente, ya es. Por tanto, aún dentro de la misma liturgia celestial, Juan ve un progreso. Esta liturgia celestial ya no dice que el Señor viene, porque en el cielo está todo ya cumplido. Dios ha instaurado su reino. Cristo ha venido y los paganos se han llenado de temor. Literalmente se encorrerizaron, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18a. Ha llegado el tiempo del juicio. La expresión gran voz se usa frecuentemente en el Apocalipsis, pero solo aquí aparece en plural. En el versículo 15, cuando dice fuertes voces, phonai megalai, en griego. El plural podría sugerir que la voz emana de todo el conjunto del coro de la corte celestial, vivientes, ancianos, multitud de ángeles, santos redimidos, que une su voz en esta triunfante aclamación. La frase parece tener también fuerza aumentativa. La forma irregular del verbo en plural llama la atención y destaca la trascendencia y la gloria de su proclama. Lo que antes había sido una voz solitaria, ahora se hace una gran sinfonía de voces que cantan el triunfo de Cristo. Mientras las demás trompetas son plagas, esta séptima trompeta se construye alrededor de la palabra. En todo el pasaje se destaca la voz. No por nada el poderoso ángel habló del día de la voz del séptimo ángel, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Al grito de las multitudes, voces celestiales siguen un cántico eucarístico, entonado por los 24 ancianos. El versículo 16 sirve de enlace entre las dos estrofas del himno antifonal de la séptima trompeta. Este cántico, mis hermanos, amplía la afirmación del grito anterior, aclarando con más detalle que el reino definitivo de Dios ya se ha inaugurado. Un robusto coro de 24 voces masculinas responde antifonalmente al grito celestial. Es muy apropiado que sean los 24 ancianos quienes celebran la inauguración plena del reino de Dios, ya que ellos simbolizan el poder delegado por Dios en la historia, en el capítulo 4 de Apocalipsis. Esos tronos de poder derivado y delegado rodean el trono central de Dios, Apocalipsis 4:4, y sus ocupantes se arrodillan ante el que está sentado en el trono, en Apocalipsis 4, versículos 9 y 10. En un paralelismo cercano, este texto también afirma que los ancianos estaban sentados en sus tronos delante de Dios,
Apocalipsis 11:16. En un claro eco de Apocalipsis 4:4. En la antigüedad, mis amados hermanos, lo normal era que los súbditos reales se mantuvieran de pie mientras el soberano estaba sentado. Primera de Reyes 10:8. Primera de Reyes 12:6. 22:19 y en Isaías 6:1. Sin embargo, estos ancianos, quienes compartían la dignidad de Dios, dejaron sus tronos, se postraron su rostro en tierra y adoraron a Dios. Apocalipsis 11:16. Es importante comprender que la doxología canta a aquel que era y que es, proclamando que ha llegado el tiempo de dar la recompensa a los siervos, a los santos, a cuantos temen el nombre de Dios. Expresiones poco menos que sinónimas. Pero el juicio no se cumple. Juan debe desarrollar aún el tercer signo, el que se refiere a la mujer. Todo esto sigue en suspenso. Esta toma definitiva de poder no se realiza sin oposición y resistencia. Las naciones se han enfurecido, en Apocalipsis 11:18, cuando vemos que en griego la palabra orginestán significa que se han enfurecido las naciones. Es evidente, mis hermanos, que la estructura del cántico en este punto se deriva del Salmo 2, ya citado en la referencia anterior a nuestro Señor Jesucristo, en Apocalipsis 11:15, y también que tiene relevancia en el Salmo 2:2. La promesa cercana de tener autoridad sobre las naciones y gobernar con el puño de hierro, lo vemos en Apocalipsis 2:25-26. Es una cita del Salmo 2, versículo 8-9, que anticipa la toma de poder que efectúa con la séptima trompeta. Ahora Juan vuelve al inicio del Salmo, que ya en Hechos 4, versículo 25-26, había aplicado a la crucifixión de Jesús. Aquí, siguiendo más de cerca el contexto del Salmo 2, se refiere a los levantamientos que a menudo, por diferentes razones, acompañaban la entronización de un nuevo rey y la inminente realización plena del reino de Dios. Infunde pánico y rabia a los enemigos del mismo. Esto podemos confrontarlo con el Salmo 99:1, con Ezequiel 15:14 al 17, con Isaías capítulo 17, versículo 12-14 y 17, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, capítulo 17, versículo 14, capítulo 19, versículo 9 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. A la cólera rebelde de las naciones, Orquistesán, responde la ira judicial de Dios. Esta segunda secuencia también sigue al Salmo 2, versículo de 1 al 6. En Apocalipsis, porque siempre se refiere al juicio final. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 al 17. Apocalipsis 11, 18. El sexto sello anunció que había llegado el gran día de la ira, orgé, de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y 17. Mis amados hermanos, la descripción de la séptima trompeta nos hace volver ahora a su tema inicial, el juicio divino. Ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Este es un juego de palabras con el griego diafesteiro, que significa a la vez corromper, que también es utilizado en Apocalipsis 19:2, y destruir en Apocalipsis 8:9. En el juicio Dios destruirá a los que han corrompido la tierra. Es por eso que llama la atención que este canto eucarístico termine con esta nota de juicio, y también que sea una condena, no por pecados individuales de tipo moral, como lo son en Apocalipsis 21:8 y 27, borrachera, adulterio y idolatría, sino por destruir o contaminar la tierra. En este momento se abre el santuario de Dios en el cielo, y aparece el arca de la alianza. Dios que posee el reino del mundo se manifiesta como Dios de la alianza, el Dios que quiere encontrar al hombre, como lo vemos en el versículo 19 del capítulo 11. Juan abre la nueva visión, la del capítulo 12. Es una apertura escatológica del templo anticipada.
en esta visión simboliza dramáticamente el nuevo nivel de comunión entre Dios y su pueblo. A través del Antiguo Testamento, Jehová es el Dios que se revela, pero al revelarse también se esconde. Se acerca a su pueblo, pero también queda también oculto. Desde ahora, en cambio, la comunión con Dios va a ser directa, íntima e instituida, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Todos serán admitidos en el lugar santísimo. Finalmente hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada, como lo vemos en Apocalipsis 11:19. La revelación del templo abierto y del arca está acompañada de fenómenos atmosféricos y sísmicos. Esta lista, que viene creciendo desde Apocalipsis 4:5, marca el evento como una teofonía, según el modelo del Sinaí, que vemos en el Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19. Estas manifestaciones simbólicas corroboran en la tierra lo que se manifiesta desde el cielo. Todos estos fenómenos son signos de esperanza para los fieles y de amonestación para los impíos. En el templo se halla el arca de la alianza, signo del encuentro de Dios con los humanos. Por eso resuenan relámpagos, truenos, rayos y terremotos mezclados con granizo. Mis amados hermanos, la voz de la séptima trompeta, esa voz de la séptima hora, preguntémonos nosotros, ¿por qué nuestro Dios ha hecho todas estas cosas? Estos mensajes de estas advertencias en cuanto a esos ángeles con sus trompetas. ¿Por qué dice que el profeta Amos en el capítulo 3, versículo 7 dice, nunca hace nada el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas? Esa es una de las razones por las cuales nuestro Dios en el libro de Apocalipsis está aclarando y manifestando las cosas que han de acontecer pronto. Además dice también en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Sí, mis amados hermanos del grupo edificados en la palabra y amigos oyentes, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El pueblo del Señor es necesario que siempre ponga oído a lo que es el mensaje de la profecía, pues dice aquí el sabio que un pueblo sin profecía se desenfrena, pierde el camino, pierde lo que es el mensaje por el cual ha sido llamado. Además, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1:1, dice que la profecía que Dios dio a Jesucristo y Jesucristo a su ángel, y el ángel al siervo Juan. Nuestro Dios ha venido manifestando su palabra de la forma más clara para que su pueblo la pueda entender en cuanto a lo que ahora es. El versículo también lo podemos ver donde dice así, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el ministerio de Dios será consumado, como lo anunció al siervo por los profetas en Apocalipsis capítulo 10, en su versículo 7. Ahora, mis hermanos, en cuanto a este versículo que nos encontramos en la lectura bíblica, tenemos que también dar una explicación, primeramente, mediante la palabra, del uso del texto bíblico. Pero el día de la voz del séptimo ángel, cuando comenzare a tocar la trompeta, el ministerio de Dios será consumado. Lo que nos da a entender claramente este versículo, que cuando haya proclamado estos mensajes de las trompetas, es que todo ya ha sido consumado. ¿Pero a qué se está refiriendo la palabra cuando dice que este misterio ha sido consumado? Que ha llegado a su fin, que se ha completado. Este misterio perfecto ha llegado a su parte final. Así como lo vemos en el Evangelio de Marcos en el capítulo 4:11, cuando Jesús les contestó, a ustedes Dios les daba a conocer el secreto de su reino, pero a los que están fuera se les dice todo por medio de parábolas acerca de qué ministerio les habla Jesús acerca de este Evangelio. Este mensaje en otro tiempo ha sido oculto. Por eso creo, mis hermanos, que este ministerio que había sido oculto hoy nos es revelado a través de la palabra de Dios. En Efesios, en el capítulo 3, versículo 3, nos dice: por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como yo les escribí brevemente, lo cual puede entender, lo cual sea mi inteligencia en el ministerio de Cristo, el cual ministerio en otros siglos se nos dio a conocer a los hijos de los hombres. Bueno, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu.
que lo que en ti les sea juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Así que Pablo el apóstol, mis amados hermanos, está mencionando que en otro tiempo esto era oculto, mas ahora se nos da a conocer. Ha sido declarado a sus apóstoles y profetas, y también podemos decir que a su iglesia. Por tanto es necesario que este ministerio de las profecías sea analizado y estructurado mediante el discernimiento y la palabra de Dios. En Apocalipsis, en su capítulo 10, versículo 7, también nos dice que este ministerio se dio y que es consumado, pero también es que se lo dice, que le anuncio a sus siervos, a los profetas, para que ellos puedan transmitir a su pueblo. Ahora, mis amados hermanos, hace mucho tiempo en las iglesias se ha dejado de hablar de profecías. Nos hemos dedicado únicamente a mirar un evangelio light. Un evangelio para sentir grandes y poderosos a los siervos del Señor, pero no para hacerlos sentir temerosos de la palabra de Dios. Pero aquí, al toque de la séptima trompeta, se nos dice que ha sido consumado. Se nos dice también, y se nos exhorta que se predique a todas las naciones, en Mateo 24, en el versículo 14. Mas sin embargo, podemos decir que estamos cumpliendo, que estamos predicando el mensaje del Evangelio. Este es el propósito de nuestro Dios, tal como lo dice en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, donde nos dice que el propósito del Evangelio es ser predicado a todas las naciones. En Apocalipsis 14:6 dice: vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba un mensaje eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra y a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Este es el objetivo de que veamos el mensaje de las trompetas. Dice que con el mensaje de las trompetas el ministerio es consumado. Y estamos viendo de que realmente este mensaje está llegando a la parte final en cuanto a lo que han sido los propósitos de nuestro Dios. Por lo tanto, amados hermanos del grupo Edificados y apreciables hermanos oyentes, es hora de reflexionar en cuanto a lo que este estudio nos está advirtiendo. Es tiempo de reflexionar y estar advertidos, al igual que lo estuvieron los profetas con anterioridad. Ahora debemos preguntarnos, estas profecías que le fueron dados al apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿tenían un propósito vital para nuestras vidas? Desde luego que sí. Desde luego que sí, mis amados hermanos. Es importante que nosotros podamos reconocer que todo tiene un propósito, que todo tiene su tiempo. Si hemos podido apreciar el capítulo 24 del libro de Mateo, podemos darnos cuenta que al empezar el versículo 2, ahí se habla de la destrucción del templo que está en Jerusalén. Y no solamente de la destrucción, sino de lo que iba a ser gran desolación, que ya había sido anunciado también por el profeta Daniel. Ahora también debemos entender que la historia nos cuenta que estuvo fiel cumplimiento en el año 70 de nuestra era. Todos conocemos la historia de cómo el templo fue destruido, cómo Israel fue desolado, a dónde tuvo que emigrar, a todas las naciones del mundo. Pero que también, si seguimos leyendo, vamos a encontrar guerras, señales de guerras, de pestilencia,
y que estas profecías que nos habla el versículo 32 ya se han cumplido, así como se ha cumplido el retorno de Israel, una nación que fue esparcida por el mundo. Pero que ahora la historia también nos cuenta que en el año de 1948 Israel ya fue reconocido como un estado, como una nación. Es decir, los tiempos proféticos se están aproximando cada vez más. Las profecías se están cumpliendo. Y el sabio Salomón dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. Por lo tanto, allí es donde podemos nosotros ver de que el objetivo primero de esta reflexión es que podamos ir viendo cómo las profecías a lo largo de los tiempos se han venido cumpliendo y cómo se irán cumpliendo las que aún no se han dado. Aquellas que han sido manifestadas en los capítulos 8, 9 y 11 del libro de Apocalipsis. El propósito de Dios, mis amados hermanos, es lograr alcanzar a todo el mundo, para que éste no se pierda, sino que el mundo sea salvo. Que el mundo sea coheredero de la gracia de Dios. Como también lo dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a Dios. Es ahí que la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, nos ayuda a comprender a plenitud, cuando nos dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron voces fuertes que decían, el reino del mundo es ahora, el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre. Es la promesa más hermosa, que nosotros como hijos, como siervos de Dios, debemos tomarla. Y en vez de imbuirnos temor, angustia y desesperación, debemos unirnos a ese coro de voces que alaban y vitorean al Señor, porque el reino se ha cumplido, las promesas se han cumplido, tetelestai, todo ha sido consumado. Todo ha sido consumado. El tocar de la trompeta, mis amados hermanos, el sonido de la trompeta era para convocar al pueblo, para dar alarma cuando había una guerra, como lo podemos apreciar en el libro de Números, capítulo 10, versículo 5. Era una alarma en el tiempo antiguo, pero acá la séptima trompeta será voces de júbilo, de algarabía, para quienes hemos podido pelear la buena batalla de la fe. Para su pueblo, que debe estar preparado. Para su pueblo, que debe estar despierto. Durante esta semana hemos podido disfrutar de cada una de las trompetas del Apocalipsis, que están sonando y que harán oír su voz. La finalidad y el propósito es que su pueblo se consagre y que esté listo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él ha prometido venir. Vendrá cuando menos lo esperemos y habrá de aparecer en las nubes del cielo, y es por ello que debemos que estar preparados. Y también debemos preguntarnos en qué tiempo ocurrirán estos eventos. Los eventos descritos en el mensaje de las 7 trompetas que a lo largo de esta semana hemos podido disfrutar. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta y se escuchen esas voces fuertes en el cielo, y podamos nosotros también reconocer el reino del mundo es ahora, de nuestro Señor y de su Mesías,
el Cristo, y ellos gobernarán por los siglos. Eso significa que Jesucristo se ha manifestado y que será presentado para reinar con su pueblo. Eso es lo que en cuanto a los eventos, la palabra del Señor nos describe. Que a través de los tiempos Dios ha estado llamando a su pueblo, a las naciones a que reconozcan a Él y que le adoren para ser parte de ese reino que Dios establecerá. La pregunta es, como pueblo de Dios, ¿estamos preparados? ¿Vivimos en constante adoración, glorificándole a Él? ¿O seguimos en el mundo sin escuchar su llamado? Es por eso, mis amados hermanos, que debemos comprender que el significado de las trompetas es que Dios está llamando, que Dios está alertando a este mundo para que seamos salvos y no parte de ese pueblo inconverso que se quedará apartado de la gloria y de la gracia de Dios. La séptima trompeta, cuando sea manifestada, cuando nos habla de los valles de sufrimiento, es para que nosotros podamos atesorar el mensaje de salvación y de vida eterna que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Sí, mis amados hermanos. En el capítulo 11, versículo 15, es el cumplimiento de las profecías que ya Daniel lo había manifestado en el capítulo 2, versículo 45 y 46, donde dice: eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte, sin que nadie lo hubiera empujado, piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. Entonces el rey Nabucodonosor se puso de rodillas delante de Daniel, inclinó la cabeza hacia el suelo y mandó que le ofrecieran sacrificios de incienso. Aquí Daniel está mencionando que será el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está declarando que ya nunca más habrá un reino gobernado por los hombres, sino más bien el reino de Jesucristo. Y que Él se ha de manifestar, como lo hemos visto en Apocalipsis 11:16, y que será adorado por los ancianos y por todo su pueblo. Mis amados hermanos, cuán importante y necesario es discernir las profecías, es poder comprender la esperanza de vida que se tiene a través del toque de la séptima trompeta, y saber que allí estará su pueblo redimido y también que allí estará la nación amada, la cual también nos habla la palabra misma. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27 nos dice: cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación, pues la Escritura dice: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad, y esta será mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. El punto, mis amados hermanos, es aquí que el reinado de Cristo, los profetas han venido anunciando, como lo dijo el apóstol Pablo, que Israel tendrá la última oportunidad que se convierta. Ahora que todo aquel que no se convierta, el profeta determina, se queda sin ninguna alternativa. El tercer ay será para aquellos que no acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador. El tercer ay, el toque de la trompeta. Podemos ver como los reinos del mundo
ahora vienen a ser del Señor y de Jesucristo, viéndolo con un paralelismo con el Salmo 2, que a la luz de la palabra nos dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con tu vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y allegaos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados los que en él confían. Mis amados hermanos, el tercer ay, la voz de la séptima trompeta del Apocalipsis, no debe ser motivo de temor, ni de temblor, sino tiene que ser motivo de regocijo para el pueblo de Dios, ya que Él reinará por siempre. Jehová de los ejércitos y de su Cristo, Jesús, y juntos reinarán por siempre, y será presentado el Cordero inmolado, como nuestro Señor y Salvador. Que sea el Señor bendiciendo su santa palabra, que sea el Señor dándonos sabiduría para escuchar los mensajes de las trompetas y sobre todo, para gozarnos cuando la séptima trompeta sea tocada. Y juntos con los ancianos podamos postrarnos en el suelo y adorarlo diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el que es y el que ha sido siempre. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque hiciste uso de tu gran poder y empezaste a gobernar. Te damos gracias, Señor, porque cada día nos edificas en tu palabra, porque cada día nos enseñas cómo hemos de vivir y cómo hemos de servirte en espíritu y en verdad. Gracias, Padre amado, por esta semana que ha sido de bendición en nuestra vida. Gracias porque cada día sustentas a tu pueblo, lo instruyes en justicia y en sabiduría. Gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Padre de los cielos, porque en ti hay esperanza de vida eterna a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por mostrarnos que el libro de Apocalipsis no debe ser de temor para tus hijos, sino más bien debe ser motivo de regocijo cuando la séptima trompeta sea tocada, porque todo ha sido consumado. Y como tu Hijo Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, todo ha sido consumado. De la misma manera esta frase volverá a ser repetida cuando la séptima trompeta sea tocada, tetelestai, todo ha sido consumado. Y tus hijos te adoraremos. Gracias, Señor. Gracias, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, porque Dios nos concede este privilegio tan grande de compartir su palabra. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros y que esto sea un recordatorio que debemos estar despiertos y atentos en el servicio de nuestro Dios. Paz a vosotros, bendiciones.